En el tribunal, Victoria del Río se jactaba de las infidelidades de su esposo para conseguir el divorcio. Alejandro Costa, viéndola tan segura y cruel, no pudo evitar una sonrisa irónica. Si supieras, Victoria, pensó para sí mismo, mientras sus abogados se esforzaban por defenderlo. El despertador y mi infierno personal sonó a las 4 de la mañana, como todos los días desde hacía 16 años. Alejandro Costa abrió los ojos en la semioscuridad de la suite principal. Las persianas eléctricas, que solo Victoria controlaba, aún mantenían la habitación en penumbra. Ubicada en la planta ático de un loft minimalista en el distrito de Salamanca en Madrid, la suite era un reflejo de ella, fría, imponente y sin una pizca de calidez. A sus 42 años, Alejandro había perfeccionado el arte de despertar, con la cautela de un ladrón, para no perturbar el sueño de Victoria, quien dormía profundamente a su lado después de otra de sus reuniones de inversionistas. Con movimientos silenciosos y precisos, Alejandro se deslizó de la cama king size, sus pies descalzos rozando apenas el pulido suelo de cemento. Se dirigió al vestidor donde eligió su uniforme matutino. Unos pantalones de chándal de color gris y una camiseta básica, todo, por supuesto, de la marca de ropa para estar en casa favorita de Victoria. Al igual que con el resto de su vida, su vestimenta no era una elección, sino una prescripción. Se aseguró de que su atuendo no desentonara con la estética ascética del lugar y se dirigió a la cocina. La cocina del loft, con su diseño ultramoderno y sus electrodomésticos de alta gama, era el orgullo de Victoria cuando daba sus exclusivas cenas de negocios. Solo lo mejor para mi espacio, solía decir. Con su encimera de cuarzo negro, la barra de desayuno y el equipo de cocción de última generación, había sido diseñada para albergar a un chef profesional. Sin embargo, cada mañana, solo Alejandro ocupaba ese espacio, orquestando una sinfonía de perfección culinaria. Encendió la cafetera Nespresso, puso a tostar el pan de masa madre que había preparado la noche anterior y comenzó a batir los huevos orgánicos para los huevos Benedict que tanto le gustaban a Victoria. Mientras cocinaba, Alejandro reflexionaba sobre su rutina, 16 años de la misma secuencia. Despertar, cocinar, servir, lavar, repetir. Había memorizado cada una de las preferencias de su familia hasta el último detalle, ya que el fracaso en el cumplimiento de ella se consideraba un fracaso en el amor. Victoria quería su café descafeinado con leche de avena, servido en una taza de porcelana blanca que ella consideraba elegante. Los mellizos, Leo y Marcos, de 18 años, preferían sus huevos con tocino crujiente y pan de masa madre tostado, todo servido en el momento exacto en que Victoria y ellos terminaran de vestirse y maquillarse para sus respectivas reuniones. A las 5 en punto, exactamente cuando terminó de preparar las viandas veganas de los mellizos en sus respectivos recipientes térmicos, escuchó los primeros movimientos en la suite. Los pasos ligeros y precisos de Victoria dirigiéndose a su estudio de yoga, seguidos por el sonido de la ducha y la máquina de vapor del sauna. 20 minutos después, Victoria bajaría esperando encontrar su desayuno perfectamente servido, su tablet y el último informe de la Bolsa de Valores de Madrid, convenientemente acomodados en la isla de la cocina, y a Alejandro, listo para entregarle su día sin hacer preguntas incómodas o innecesarias. Victoria del Río descendió la escalera de caracol de vidrio y acero a las 5:30, con la gracia de una bailarina profesional. A sus 45 años aún conservaba la figura escultural de sus días de modelo, aunque su cabello, cuidadosamente teñido y estilizado, no mostraba ni una sola cana. Vestía un traje de pantalón de Armani, con una blusa de seda que coordinaba perfectamente con sus pendientes de diamante y la pulsera que costaba más de lo que muchas familias españolas ganaban en un año. Llevaba el aroma de un perfume francés exclusivo. «Buenos días, mi amor», murmuró Alejandro, con el tono sumiso que había perfeccionado durante años de convivencia. Una voz suave, pero no demasiado efusiva. Cariñosa, pero no demandante de atención. «Tu desayuno está listo. Hoy preparé tus huevos Benedict. Los que tanto te gustan». Victoria se sentó en su lugar habitual, al otro lado de la isla de la cocina,
sin levantar la vista de su teléfono móvil. Ya estaba revisando los mensajes de sus socios de negocios, las cifras de la bolsa y los artículos de tecnología. Para ella, el día había comenzado desde el momento en que sus ojos se abrieron, y todo lo demás, incluyendo a su familia, eran simples piezas de su éxito profesional. En la isla de la cocina, Victoria del Río sorbió su café y deslizó el dedo por la pantalla de su móvil. La señorita Guzmán, mi asistente principal, me ha informado, comentó con un tono cortante. Parece que el permiso para la nueva oficina en la Gran Vía va a tardar más de lo esperado. Tendré que ver qué se puede hacer para agilizar el proceso. Alejandro sabía perfectamente lo que esas palabras significaban. Victoria tendría que hacer un par de llamadas a sus contactos, un método que había utilizado durante años para expandir su imperio financiero. ¿Necesitas que prepare algo especial para la reunión del viernes?, preguntó Alejandro con calma mientras le ofrecía más café. Recordaba que Victoria había mencionado la semana anterior que recibiría a unos inversionistas potenciales en casa. Ya había comenzado a idear el menú perfecto para impresionarlos. Sí, vendrá gente muy importante, respondió Victoria. Quiero que sirvas esa tarta de salmón ahumado que preparaste la última vez, pero con caviar, y asegúrate de que los niños no estén aquí molestando. Esto es un asunto serio, Alejandro. Estamos hablando de una inversión de varios millones de euros. Alejandro asintió obedientemente, aunque por dentro calculaba mentalmente todos los detalles que tendría que coordinar para que la velada fuera impecable. Contactar un par de ayudantes de cocina para el montaje, asegurarse de que la cristalería estuviera inmaculada, preparar entremeses que se vieran sofisticados, pero no demasiado complicados de comer mientras se conversaba de negocios. Durante 16 años, había orquestado docenas de estas reuniones, siempre manteniéndose en segundo plano, siempre invisible para los invitados importantes. Los mellizos, Leo y Marcos, bajaron de sus habitaciones exactamente a las 7, como Alejandro había calculado. Eran el producto de la educación privilegiada que Victoria había insistido en darles. Escuela privada internacional, clases de equitación en el club más exclusivo de la ciudad, vacaciones de esquí en los Alpes suizos. A sus 18 años, ambos hablaban 3 idiomas, manejaban la tecnología con la facilidad de su generación y tenían planes universitarios que requerirían inversiones financieras considerables. Papá, ¿puedes llevarme a mí y a Marcos al club después de la escuela?, preguntó Leo mientras revisaba su mochila Louis Vuitton, regalo de su madre. Tengo práctica de waterpolo hasta las 6 y Marcos tiene sesión con el entrenador personal hasta las 7. Por supuesto, mi amor, respondió Alejandro automáticamente, aunque eso significaba que tendría que reorganizar toda su tarde. Había planeado ir al mercado a conseguir los ingredientes frescos para la cena, pero podría hacerlo mientras esperaba a que los chicos terminaran sus entrenamientos. Victoria terminó su desayuno, tomó su maletín de diseñador que contenía los documentos del día y se dirigió hacia la puerta sin despedirse de sus hijos, quienes estaban absortos en sus teléfonos celulares. Le dio un beso rutinario en la mejilla a Alejandro, el tipo de beso que se da por obligación social más que por afecto genuino. Llegaré tarde otra vez, anunció. La junta de accionistas quiere revisar algunos números antes de la reunión con los inversionistas. No me esperes, amor. Alejandro la acompañó hasta la puerta, ajustándole el cuello de la chaqueta en un gesto que había repetido miles de veces. Ten cuidado en el tráfico, mi amor. Te veo en la noche. Desde la ventana del loft, observó cómo Victoria subía a su Porsche 911 color blanco y se alejaba por las calles adoquinadas del barrio de Salamanca. Solo entonces se permitió suspirar profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la mañana. Los chicos terminaron su desayuno rápidamente y también se marcharon en el chofer que Victoria había contratado para llevarlos a la escuela. El loft quedó en silencio y Alejandro comenzó su segunda rutina del día, la limpieza matutina. Aunque tenían personal de limpieza que venía 3 veces por semana, Alejandro insistía en mantener la casa impecable.
todos los días lavaba los platos del desayuno a mano. A pesar de tener un lavavajillas de última generación, Alejandro se dedicó a limpiar las superficies de la cocina hasta que brillaron como espejos. Aspiró la sala y el comedor, reacomodó los cojines del sofá y se aseguró de que cada objeto decorativo, elegido por Victoria para mantener su estética minimalista, estuviera en su lugar exacto. Durante estas horas de soledad, cuando nadie lo observaba, algo extraordinario sucedía con Alejandro. Sus movimientos se volvían más precisos, más calculados. Mientras doblaba las toallas del baño, mentalmente repasaba las conversaciones que había escuchado entre Victoria y sus socios de negocios. Mientras organizaba los libros de arte en la biblioteca, recordaba números de cuentas bancarias que había visto accidentalmente en documentos que Victoria dejaba sobre su escritorio. A las 10 de la mañana se dirigió al despacho de Victoria, un espacio al que tenía acceso limitado. Sin embargo, durante años había encontrado excusas para entrar, llevarle café cuando trabajaba en casa, limpiar el escritorio cuando ella viajaba o buscar algún documento que ella había mencionado necesitar. Victoria creía que él era demasiado simple para entender la importancia de los papeles que dejaba dispersos, pero se equivocaba gravemente. Alejandro sabía exactamente dónde Victoria guardaba sus documentos más importantes. Conocía la combinación de su caja fuerte, que ella solo había cambiado una vez en 16 años, usando la fecha de nacimiento de su primer amor, un detalle que ella le había contado en una ocasión en la que bebieron demasiado vino. Había memorizado los números de sus cuentas bancarias principales, las contraseñas de sus computadoras y los nombres de todos sus contactos de negocios más importantes. Mientras limpiaba el escritorio de su esposa, Alejandro notó una carpeta nueva marcada con el logo del bufete de abogados de Victoria. Adentro había documentos relacionados con la nueva oficina en la Gran Vía, incluyendo contratos con cláusulas leoninas que se usarían para justificar transacciones financieras inexistentes y así desviar fondos de la compañía a sus cuentas personales. Era el mismo tipo de esquema que Victoria había estado usando durante años para evadir impuestos y financiar su estilo de vida extravagante. Con movimientos expertos, Alejandro fotografió cada documento usando su teléfono celular, asegurándose de capturar cada detalle claramente. Después regresó todo exactamente a su posición original, sin dejar rastro de que alguien había estado revisando los papeles. Esta no era la primera vez que Alejandro documentaba las actividades ilegales de su esposa. Durante años había estado construyendo sistemáticamente un archivo completo de evidencia criminal contra ella, grabaciones de audio de conversaciones telefónicas comprometedoras, fotografías de documentos falsificados, registros de pagos sospechosos a funcionarios públicos. Todo cuidadosamente organizado y guardado en un lugar seguro que Victoria jamás imaginaría. Por la tarde, mientras esperaba a que los mellizos terminaran sus clases de entrenamiento deportivo en el club más prestigioso de la ciudad, Alejandro se sentó en su coche y reflexionó sobre su vida. Desde el exterior, cualquiera pensaría que tenía la existencia perfecta, una casa hermosa, una esposa exitosa, hijos talentosos y seguridad económica. Pero él sabía que todo eso era una ilusión construida sobre cimientos podridos. Victoria lo veía como un objeto decorativo, útil para mantener las apariencias sociales, pero sin valor intelectual o personal. Sus hijos, aunque los amaba profundamente, habían crecido viendo esa dinámica como normal, esperando que los hombres fueran siempre sumisos y serviciales. Todos en su círculo social lo trataban con condescendencia, asumiendo que era un típico esposo mantenido sin ambiciones propias. Lo que ninguno de ellos sabía era que Alejandro había estado planeando meticulosamente su escape durante años. No solo su escape físico del matrimonio, sino también su venganza contra la mujer que lo había subestimado tan gravemente. Esa noche, después de servir la cena, ayudar a los niños con sus tareas y asegurarse de que toda la familia estuviera cómoda, Alejandro se retiró a su recámara. Victoria ya estaba dormida, roncando suavemente después de haber llegado tarde nuevamente con excusas vagas sobre reuniones de trabajo que probablemente habían incluido bebidas en algún bar de lujo con sus amigas ocías. Alejandro se sentó frente al espejo de su tocador,
como hacía todas las noches. En la superficie parecía un hombre de mediana edad, revisando su rutina de cuidado facial, pero en realidad era algo mucho más profundo y complejo. Durante esos momentos de soledad, él se permitía ser quien realmente era debajo de la fachada perfecta que había construido. Sus ojos, que durante el día mostraban sumisión y obediencia, ahora brillaban con una inteligencia feroz y una determinación que habría asustado a cualquiera que lo conociera. En esos minutos silenciosos frente al espejo, Alejandro planeaba los siguientes pasos de su estrategia magistral. Una venganza tan elaborada y devastadora que Victoria jamás se recuperaría de ella. Mientras se aplicaba una crema hidratante con movimientos mecánicos, mentalmente repasaba la lista de evidencia que había acumulado contra su esposa. Tenía suficiente material para destruir no solo su matrimonio, sino también su imperio empresarial y su libertad personal. Solo estaba esperando el momento perfecto para usar toda esa información y tenía la sensación de que ese momento no estaba muy lejos. Lo que Victoria no sabía era que su esposo perfecto, su compañero silencioso y obediente, era en realidad el arquitecto de su destrucción futura. Y cuando llegara el momento de actuar, ella descubriría demasiado tarde que había subestimado gravemente al hombre con el que había compartido su cama durante 16 años. Antes de terminar este primer capítulo de esta increíble historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. ¿Están conectados desde México, Estados Unidos, España o tal vez desde algún otro país de América Latina? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias narradas llegan a todos ustedes. Déjenos saber en los comentarios de dónde son y qué les pareció este primer capítulo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias cada semana. El martes, 15 de marzo había comenzado como cualquier otro día normal en la vida de los Costa. Alejandro se levantó a las 4 de la mañana, preparó el desayuno perfecto para su familia, despidió a Victoria con su beso rutinario en la mejilla y llevó a los mellizos a sus respectivas actividades escolares. Sin embargo, había algo diferente en el aire esa noche, una tensión que él no podía identificar completamente, pero que hacía que su instinto se mantuviera alerta. Victoria había llamado durante la tarde para avisar que llegaría tarde, alegando una reunión urgente con inversionistas potenciales para la expansión de su oficina de inversiones. Era la misma excusa que había usado docenas de veces durante los últimos meses, pero esta vez su voz sonaba diferente por el teléfono. Había una formalidad extraña en su tono, como si estuviera hablando con un empleado en lugar de con su esposo. Alejandro había preparado la cena favorita de Victoria, risotto de azafrán con trufas negras y espárragos, acompañado de una burrata con tomates cherry asados que había estado preparando desde las 3 de la tarde. Era un platillo que requería horas de preparación, con más de 20 ingredientes diferentes que tenían que tostarse, molerse y cocinarse en secuencia perfecta para lograr el sabor complejo que a Victoria tanto le gustaba. A las 9 de la noche, la cena seguía caliente gracias al sistema de calentadores que Alejandro había instalado discretamente en la cocina. Los mellizos ya habían cenado y estaban en sus recámaras haciendo la tarea, y el loft había adquirido esa quietud particular de las noches entre semana. Alejandro se había cambiado a un atuendo casual elegante. Se había retocado el cabello y había puesto música suave de fondo, creando el ambiente perfecto para una cena romántica que esperaba pudiera reconectar a su matrimonio. Cuando finalmente escuchó el sonido del Porsche de Victoria estacionándose en el garaje, eran las 11:30 de la noche. Alejandro sintió ese familiar nudo en el estómago que siempre experimentaba cuando ella llegaba tarde, pero se forzó a sonreír y alisó su polo mientras se dirigía hacia la puerta que conectaba el garaje con el loft. Victoria entró con paso firme, aflojándose su chaqueta de diseñador con movimientos bruscos que indicaban irritación. Su traje, normalmente impecable, mostraba signos de una larga jornada, algunas arrugas en los pantalones, la blusa de seda ligeramente húmeda por el sudor y un aroma que combinaba su perfume exclusivo con algo más que Alejandro no pudo identificar completamente. Era un olor masculino, sutil, pero definitivamente presente. Victoria,
Mi amor, le dijo Alejandro con la voz melodiosa que había perfeccionado durante 16 años de matrimonio. Te preparé tu risotto favorito. Sé que has tenido un día muy pesado, pero pensé que una cena rica podría ayudarte a relajarte. Victoria lo miró con una expresión que Alejandro nunca había visto antes dirigida hacia él. Era la misma mirada fría y calculadora que usaba cuando estaba evaluando si despedir a un empleado que ya no le era útil. Sus ojos recorrieron el comedor elegantemente decorado, la mesa puesta con la vajilla de porcelana china que habían recibido como regalo de bodas. Las velas encendidas que creaban una atmósfera íntima. Sin decir una palabra, Victoria se dirigió directamente al bar que tenía instalado en una esquina de la sala. Tomó una botella de whisky escocés de 30 años que reservaba para ocasiones especiales. Se sirvió 3 dedos en un vaso de cristal y se lo bebió de un solo trago. Después se sirvió otra porción, esta vez más generosa, y se volteó hacia Alejandro con esa expresión que él había aprendido a temer durante los últimos años. Alejandro, tenemos que hablar, le dijo con esa voz empresarial que usaba para las negociaciones más difíciles. Era un tono completamente desprovisto de emoción, frío como el cemento pulido de su casa y que inmediatamente puso a Alejandro en estado de alerta máxima. Él se quedó paralizado en el umbral entre la cocina y el comedor, sosteniendo aún la cuchara de servir con la que había estado distribuyendo el risotto en los platos de porcelana. Durante varios segundos que parecieron eternos, el silencio llenó la elegante estancia mientras él procesaba las palabras que acababa de escuchar y el tono ominoso con el que habían sido pronunciadas. Quiero el divorcio, declaró Victoria con la misma frialdad con la que habría anunciado el cierre de una sucursal no rentable. Las palabras golpearon a Alejandro como un martillo en el pecho. La cuchara se le resbaló de las manos y cayó al suelo de cemento pulido con un sonido metálico que resonó por todo el loft. Sus piernas temblaron ligeramente, pero logró mantenerse de pie, aferrándose al marco de la puerta para conservar el equilibrio. Victoria continuó hablando como si estuviera leyendo un reporte financiero a los accionistas de su empresa. Su voz mantenía esa cadencia profesional que había usado durante años para presentar cifras de ventas, proyecciones de crecimiento y análisis de mercado. Pero ahora estaba aplicando esa misma frialdad clínica para destrozar su matrimonio de 16 años. He conocido a alguien más, anunció mientras se servía otro whisky. Valerio es todo lo que necesito en esta etapa de mi vida. Es joven, ambicioso, inteligente y me entiende de una manera que tú ya no puedes hacerlo. Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado completamente de sus pulmones. Valerio, el asistente que Victoria había contratado hace 7 meses, un joven de 29 años, recién graduado de la universidad con una maestría en finanzas. Un hombre que Alejandro había conocido en las fiestas navideñas de la compañía, que le había parecido educado y profesional, y a quien había incluso elogiado frente a Victoria por su eficiencia y dedicación al trabajo. Llevamos 7 meses juntos, continuó Victoria, como si estuviera reportando las ganancias del último trimestre. Al principio pensé que era solo una distracción, algo pasajero que me ayudaría a lidiar con el estrés del trabajo, pero me di cuenta de que con él me siento viva otra vez, motivada, con ganas de conquistar el mundo. Victoria se acercó a la ventana que daba a la ciudad, sosteniendo su vaso de whisky y mirando hacia las luces de Madrid que se extendían más allá del distrito de Salamanca. Su postura era la misma que adoptaba cuando estaba cerrando un negocio importante, confiada, dominante, completamente segura de que tenía el control total de la situación. No es nada personal contra ti, Alejandro, dijo sin voltearse a mirarlo. Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Te volviste predecible, cómodo. Dejaste de sorprenderme, de desafiarme, de hacerme sentir como la mujer exitosa que soy. Las palabras de Victoria eran como puñales que se clavaban uno tras otro en el corazón de Alejandro. Cada frase era calculada para demostrarle que él había sido reemplazado por un modelo más nuevo, más joven, más interesante. Era la misma lógica que aplicaba a sus coches deportivos, a sus gadgets tecnológicos y ahora, aparentemente, a su esposo. Valerio me admira,
continuó Victoria, finalmente volteándose para enfrentar a Alejandro directamente. Cuando hablo de mis planes de expansión, él los entiende inmediatamente. Hace preguntas inteligentes, sugiere estrategias que yo no había considerado. Contigo, en cambio, tengo que explicarte todo como si fueras un niño. Y aún así veo en tus ojos que no comprendes realmente la magnitud de lo que estoy construyendo. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y quebrada, exactamente como Victoria esperaba. ¿Hay algo que pueda cambiar? Podemos intentar terapia matrimonial. Victoria, por favor, piensa en los mellizos. Leo y Marcos necesitan una familia estable. Victoria negó con la cabeza con la misma determinación que mostraba cuando rechazaba una propuesta de negocios que no le convenía. Mi decisión ya está tomada, Alejandro. He hablado con mis abogados y ya están preparando los documentos del divorcio. Quiero que esto se resuelva de manera civilizada y rápida. Pero nuestros hijos, intentó argumentar Alejandro, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Era una actuación perfecta del esposo traicionado, devastado, completamente dependiente de su mujer para sobrevivir. Los niños se adaptarán, respondió Victoria con la misma frialdad. Están en una edad en la que pueden entender que los adultos a veces toman decisiones difíciles. Además, no es como si los fuera a abandonar. Seguiré siendo su madre y me haré cargo de todos sus gastos educativos y de manutención. Victoria terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó por toda la sala. Voy a dormir en el cuarto de invitados a partir de esta noche. Mañana mis abogados se pondrán en contacto contigo para explicarte los términos del acuerdo de divorcio. Te sugiero que busques tu propia representación legal. Sin esperar respuesta, Victoria se dirigió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso del loft. Sus pasos precisos resonaron en el cemento pulido mientras subía, dejando a Alejandro solo en el comedor con la cena fría que había preparado con tanto cariño y las velas que seguían ardiendo como testigos silenciosos de la destrucción de su matrimonio. Alejandro se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando los sonidos de Victoria moviéndose en el piso superior, el agua corriendo en el baño de invitados, los cajones abriéndose y cerrándose mientras ella sacaba ropa limpia del closet, la cama crujiendo cuando finalmente se acostó. Cada sonido era como una confirmación adicional de que su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una conversación de 20 minutos. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de Alejandro. Las lágrimas que habían estado corriendo por sus mejillas se secaron gradualmente, reemplazadas por una expresión pensativa que nadie en su familia había visto jamás. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado devastación y súplica, ahora brillaban con una inteligencia feroz que había mantenido oculta durante 16 años. Se dirigió hacia la cocina, donde recogió la cuchara que había caído al suelo y comenzó a guardar meticulosamente la cena que nadie había probado. Cada movimiento era preciso, calculado, como si estuviera ejecutando un plan que había estado ensayando mentalmente durante años. Apagó los quemadores de la estufa, cubrió los platillos con papel de aluminio y los guardó en el refrigerador con la eficiencia de un chef profesional. Después se preparó una taza de té de manzanilla, se sentó en la isla de la cocina y, por primera vez en años, se permitió sonreír genuinamente. No era la sonrisa sumisa y complaciente que había mostrado a Victoria durante 16 años, sino algo completamente diferente. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir la oportunidad que había estado esperando pacientemente durante mucho tiempo. Se dirigió hacia la computadora que tenían instalada en el pequeño escritorio del área de estar familiar. Según Victoria, Alejandro apenas sabía usar esa máquina más allá de revisar recetas en Internet y enviar correos electrónicos ocasionales a las maestras de los mellizos. Sin embargo, cuando se sentó frente al teclado, sus dedos comenzaron a moverse con una precisión y velocidad que contradecían completamente su supuesta ineptitud tecnológica. Sus búsquedas en Internet iban mucho más allá de simples consultas sobre abogados de divorcio. Alejandro estaba investigando información específica sobre los bienes de Victoria,
sobre las leyes matrimoniales españolas, sobre cómo se dividían los activos en casos de infidelidad comprobada y sobre los procedimientos legales para reportar evasión fiscal y desvío de dinero a las autoridades federales. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro navegó por páginas web de la Agencia Tributaria Española, del Poder Judicial y de varios despachos de abogados especializados en derecho penal financiero. Tomaba notas detalladas en una libreta que mantenía oculta en uno de los cajones de la cocina, escribiendo números de teléfono, direcciones y procedimientos específicos que podría necesitar en los días siguientes. A las 3 de la mañana, cuando estaba seguro de que Victoria dormía profundamente en el cuarto de invitados, Alejandro tomó su teléfono celular y marcó un número que tenía memorizado, pero que nunca había usado. Su voz, cuando finalmente alguien contestó del otro lado de la línea, era completamente diferente a la tímida y suplicante que había usado con Victoria horas antes. Era firme, segura, casi autoritaria. «Soy yo», dijo al teléfono, usando un tono que cualquier empleado de Victoria habría reconocido inmediatamente como el de alguien acostumbrado a dar órdenes importantes. «Ha llegado el momento». Sí, después de todos estos años, Victoria finalmente me dio la oportunidad perfecta. La conversación duró exactamente 13 minutos, durante los cuales Alejandro dio instrucciones precisas, confirmó detalles que había estado recopilando durante años y estableció un cronograma específico para los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Cuando colgó el teléfono, su sonrisa se había transformado en algo que habría aterrorizado a cualquiera que conociera al sumiso esposo que había sido Alejandro Costa durante los últimos 16 años. El aire matutino del 15 de septiembre estaba cargado de una tensión que parecía anticipar lo que estaba por suceder en el juzgado familiar del centro de Madrid. Después de 7 meses de trámites legales, audiencias preliminares y negociaciones infructuosas, había llegado finalmente el día de la audiencia definitiva de divorcio entre Victoria del Río y Alejandro Costa. El edificio del juzgado, una construcción de finales del siglo XIX con columnas de granito y pasillos de mármol que resonaban con cada paso, había sido testigo de miles de matrimonios que se desmoronaban en sus salas. Esa mañana, la sala de audiencias número 3 estaba particularmente llena. Además de los protagonistas del caso y sus respectivos equipos legales, había periodistas de la sección financiera, curiosos que habían seguido el caso en los medios, y varios banqueros del ramo bursátil que conocían a Victoria y querían presenciar el desarrollo de lo que prometía ser un divorcio mediático. Alejandro llegó al juzgado a las 8:30 de la mañana, una hora antes de que comenzara la audiencia. Venía vestido de manera deliberadamente conservadora, un traje gris sencillo que se ajustaba a su complexión, zapatos de vestir sin brillo, el cabello peinado con esmero pero sin aspavientos, lo que le daba un aspecto severo y austero. No llevaba más que un poco de gel para peinar, que, según había calculado cuidadosamente, lo haría ver como un hombre devastado por meses de angustia y preocupación económica. Su acompañante era la licenciada Ana Vega, una abogada de oficio recién egresada de la Universidad Autónoma de Madrid, que había sido asignada a su caso cuando él declaró no tener recursos suficientes para contratar representación legal privada. La joven abogada de apenas 28 años llevaba un traje de pantalón azul marino que había comprado en unos grandes almacenes, zapatos que necesitaban urgentemente una reparación en los tacones y un bolso que había heredado de su madre. Su maletín de piel sintética contenía apenas una docena de documentos y una libreta de notas que había llenado durante las últimas semanas tratando de entender la complejidad del patrimonio que estaba en disputa. Victoria, por el contrario, llegó al juzgado como si se tratara de la junta anual de accionistas de su empresa. Llevaba un traje de pantalón de la marca Dior, que había mandado hacer a la medida durante su último viaje a París. Zapatos de piel de serpiente que habían costado más de lo que la licenciada Vega ganaba en 3 meses, y una blusa de seda con un diseño discreto, pero elegante que coordinaba perfectamente con los pendientes de diamante que llevaba. Su representante legal era la licenciada Teresa Fuentes, considerada la mejor abogada matrimonialista de la capital y cuyas tarifas eran tan elevadas que solo los empresarios más prósperos podían permitirse sus servicios.
La licenciada Fuentes llegó acompañada de 2 asociados de su bufete, 3 asistentes legales y un contador forense especializado en evaluación de patrimonios empresariales. Su equipo ocupó toda una hilera de bancas en la sala de audiencias y cada uno de sus miembros llevaba un traje que costaba más que el salario mensual de muchos españoles. Valerio Jiménez, el asistente convertido en nuevo novio de Victoria, estaba sentado en la tercera fila de bancas destinadas al público general. A sus 29 años irradiaba la confianza y el vigor de la juventud. Llevaba un traje de corte ajustado de color gris que resaltaba su figura esbelta, zapatos de cuero que lo hacían ver más imponente y un peinado profesional que enmarcaba su rostro con mechones perfectamente acomodados. Cada vez que miraba hacia Victoria, le dedicaba una sonrisa cómplice que servía como recordatorio visible para todos los presentes de por qué ella había decidido cambiar de vida. El juez Ricardo Solís, un hombre de 62 años con más de 3 décadas de experiencia en derecho familiar, entró a la sala exactamente a las 9:30 de la mañana. Su presencia imponía respeto, alto, de complexión robusta, cabello completamente canoso y una mirada que había visto lo peor y lo mejor de la naturaleza humana durante miles de casos de divorcios, custodia de menores y disputas patrimoniales. Buenos días, anunció el juez mientras tomaba su lugar en el estrado. El juez Ricardo Solís, un hombre de 62 años, con más de 3 décadas de experiencia en derecho familiar, tomó su asiento en el estrado. Buenos días, anunció, y su voz resonó en la sala. Con un gesto de la mano, le pidió a Victoria que tomara el estrado para iniciar su declaración. Victoria se puso de pie, su figura esbelta se movió con la gracia de una modelo. Se sentó en el estrado con las piernas perfectamente cruzadas y miró directamente a la licenciada Fuentes, su abogada, dándole una señal para que comenzara con su declaración. Su señoría, comenzó la licenciada Fuentes con su voz segura. Mi clienta, la licenciada Victoria del Río, ha solicitado el divorcio por adulterio de su esposo, el señor Alejandro Costa. Como se ha demostrado con las grabaciones que mi clienta obtuvo de su hogar, el señor Costa ha estado involucrado en una aventura amorosa con otra mujer durante un periodo prolongado de tiempo, llevando a una conducta que ha puesto en peligro el bienestar económico de nuestra clienta y el de sus hijos. La licenciada Fuentes presentó una serie de documentos, fotografías y transcripciones de llamadas telefónicas grabadas por Victoria. El rostro de Alejandro permaneció inmutable, pero el de la licenciada Vega, su abogada de oficio, se tornó pálido mientras leía la evidencia. Su señoría, la conducta del señor Costa representa un riesgo moral para nuestros hijos, y por lo tanto, mi clienta solicita la custodia total de los mellizos, así como el control total de los bienes conyugales para poder garantizarles la seguridad económica que este hombre jamás le dio a su familia. La licenciada Vega intentó protestar, pero el juez la detuvo. La Corte escuchará todos los argumentos en orden. Licenciada Fuentes, continúe con sus declaraciones. Victoria sonrió, complacida, mientras la licenciada Fuentes terminaba su declaración. La abogada de Victoria detalló cada una de las supuestas infidelidades, pintando una imagen de Alejandro como un hombre irresponsable y un estafador. Concluimos, Su Señoría, que el señor Costa no es apto para administrar ni siquiera su propia vida, mucho menos la fortuna de la familia del Río, que él puso en riesgo con sus aventuras ilícitas. Por lo tanto, solicitamos que se le conceda a mi clienta una orden de restricción contra él para que se mantenga alejado del hogar de la familia y de los hijos. Asimismo, solicitamos la custodia completa de los mellizos, los bienes y las propiedades de la familia. El público en la sala de audiencias, en su mayoría compuesto por los conocidos de Victoria, no pudo evitar sonreír y reír en voz baja. Valerio se acomodó en su asiento con la expresión de satisfacción de alguien que sabe que su futuro está asegurado. Alejandro permaneció impasible, con la mirada fija en su esposa. Alejandro, le dijo Victoria en un susurro, no tienes por qué seguir sufriendo. Solo reconoce que te he ganado. Concédenos el divorcio por mi adulterio y me aseguraré de que no termines en la cárcel. Seré generosa y te daré unos cuantos miles de euros para que tengas un lugar para dormir y para vivir.
Podrás empezar de nuevo. Alejandro la miró fijamente a los ojos. Ella vio en su mirada la misma sumisión de siempre y se sintió aún más poderosa. Gracias, licenciada, anunció el juez con una voz cansada que ya se había acostumbrado a ver este tipo de exhibiciones de prepotencia en su sala. La corte está lista para escuchar la declaración del señor Alejandro Costa. Alejandro se puso de pie, su expresión era completamente ilegible. El público en la sala, los abogados de Victoria y la propia Victoria pensaron que las lágrimas de cocodrilo y el rostro pálido lo habían vencido. Valerio soltó una carcajada de burla, mientras la licenciada Vega se acercaba a su cliente para guiarlo hacia el estrado. Alejandro, le dijo con una voz muy baja. Solo tienes que negar las acusaciones. No tenemos pruebas de que Victoria te fuera infiel, pero sus grabaciones son circunstanciales. Hay un resquicio de esperanza de que esto pueda terminar en un empate. No te preocupes. Yo me encargaré de todo. El público es un circo de gente que solo quiere ver un drama. No le des el gusto a Victoria de que te vea derrumbarte. No lo vale. Alejandro, sin embargo, se zafó de su agarre con un movimiento brusco que la sorprendió. Miró directamente al juez y se acercó al estrado. El silencio en la sala de audiencias era total, todos los presentes esperaban su declaración de culpabilidad, la humillación completa que acabaría con el drama de una vez por todas. Su señoría, comenzó Alejandro con una voz tranquila y pausada que resonó en la sala, no he venido aquí para defender mi honor ni para refutar las calumnias de mi esposa. He venido aquí para aceptar todas sus acusaciones y para declarar que he sido un hombre miserable y que he sido un esclavo de ella durante los últimos 16 años de mi vida. Pero hoy, su señoría, declaro ante la corte que soy libre. Un murmullo corrió por toda la sala de audiencias mientras el juez miraba a Alejandro con una expresión de perplejidad. Señor Costa, le dijo el juez con voz firme, su esposa lo ha acusado de adulterio. Su abogada le acaba de aconsejar que lo niegue. ¿Por qué lo está aceptando? Su señoría, respondió Alejandro con una mirada firme que sorprendió a todos. Estoy aceptando el cargo de haber cometido adulterio y estoy aceptando también la culpa de haber mantenido este matrimonio durante más de 16 años y de no haber tenido el valor de huir antes. En cuanto a lo que dijo mi esposa, que soy un hombre miserable y un estafador, en parte tiene razón, fui un miserable, un hombre sin voluntad propia, pero jamás un estafador. Sin embargo, ella sí es una estafadora y lo voy a demostrar ante esta corte. Victoria se levantó de su asiento. Su expresión de asombro rápidamente fue reemplazada por una de furia. ¿Cómo te atreves, imbécil?, le gritó. ¿Cómo te atreves a humillarme delante de todas estas personas? El juez golpeó su mazo. Silencio en la sala, gritó. Señor Costa, le ruego que explique lo que acaba de decir. Alejandro se volteó y miró a Victoria con esa mirada que lo había aterrorizado durante años. Su sonrisa de escarnio era más que evidente. Victoria, mi amor, le dijo con voz de burla. Espera un poco. Si supieras. El despertador sonó a las 4 de la mañana, como todos los días de los últimos 16 años. No es una humillación, es justicia, amor. El público en la sala estaba confundido. Victoria estaba a punto de levantarse e ir hacia él. La licenciada Fuentes, su abogada, la tomó del brazo y le susurró al oído. Alejandro se volteó, miró a su abogada de oficio y le hizo una seña con la cabeza. Ella se acercó a él le susurró algo en el oído y ella asintió. Su señoría, anunció la licenciada Vega. Mi cliente, el señor Costa, desea presentar una serie de pruebas para demostrar las calumnias de su esposa y las estafas que ella ha hecho. La evidencia que tenemos es contundente. De hecho, ha sido recopilada durante los últimos 16 años de su matrimonio. Esta es una guerra civil, su señoría. El juez miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Señor Costa, le dijo el juez. Puede proceder.
Alejandro le entregó a la licenciada Vega una USB. Ella la insertó en la computadora del estrado y en la pantalla grande que había en la sala de audiencias comenzaron a aparecer los documentos que Alejandro había estado recopilando durante años. Las grabaciones de voz, los documentos de las propiedades que Victoria compró en secreto y todas las mentiras que Victoria le había ocultado. La cara de Victoria se tornó completamente blanca. Como pueden ver, su señoría, dijo la licenciada Vega, la señorita del Río no es la persona virtuosa que ha querido mostrar en esta corte. Aquí, de hecho, se puede ver que ella le ha sido infiel a mi cliente con su asistente. Y no solo eso, también ha estado desviando fondos de sus cuentas. No solo la de ella, sino también la de los mellizos, y ha estado haciendo fraude fiscal durante los últimos años. Victoria se levantó de su asiento. Es una mentira. Es una vil mentira, le gritó al juez. Ese hombre es un estafador. Silencio en la sala, gritó el juez. Señorita del Río, si usted continúa con esa actitud, tendré que retirarla de la corte. El juez se volvió hacia Alejandro. Señor Costa, usted ha presentado pruebas muy importantes. ¿Qué ha estado haciendo durante todos estos años para recopilarlas? Su señoría, le dijo Alejandro con un brillo en los ojos que Victoria no había visto en 16 años, el amor es ciego, pero la justicia es ciega, su señoría. Durante 16 años me encargué de limpiar la casa, de lavar los platos, de cocinarle a mi esposa y a mis hijos y, mientras ellos comían, yo escuchaba sus conversaciones. Ellos pensaban que yo era tonto y que no entendía lo que ellos hacían, pero se equivocaron. Todas las conversaciones que ellos tuvieron y todos los documentos que ellos dejaron fueron grabados por mí. Su señoría, comenzó la licenciada Fuentes con su voz segura. Mi clienta, la licenciada Victoria del Río, ha solicitado el divorcio por adulterio de su esposo, el señor Alejandro Costa. Como se ha demostrado con las grabaciones que mi clienta obtuvo de su hogar, el señor Costa ha estado involucrado en una aventura amorosa con otra mujer durante un periodo prolongado de tiempo, llevando a una conducta que ha puesto en peligro el bienestar económico de nuestra clienta y el de sus hijos. La licenciada Fuentes presentó una serie de documentos, fotografías y transcripciones de llamadas telefónicas grabadas por Victoria. El rostro de Alejandro permaneció inmutable, pero el de la licenciada Vega, su abogada de oficio, se tornó pálido mientras leía la evidencia. Su señoría, la conducta del señor Costa representa un riesgo moral para nuestros hijos, y por lo tanto, mi clienta solicita la custodia total de los mellizos, así como el control total de los bienes conyugales para poder garantizarles la seguridad económica que este hombre jamás le dio a su familia. La licenciada Vega intentó protestar, pero el juez la detuvo. La corte escuchará todos los argumentos en orden. Licenciada Fuentes, continúe con sus declaraciones. Victoria sonrió, complacida, mientras la licenciada Fuentes terminaba su declaración. La abogada de Victoria detalló cada una de las supuestas infidelidades, pintando una imagen de Alejandro como un hombre irresponsable y un estafador. Concluimos, su señoría, que el señor Costa no es apto para administrar ni siquiera su propia vida, mucho menos la fortuna de la familia del Río, que él puso en riesgo con sus aventuras ilícitas. Por lo tanto, solicitamos que se le conceda a mi clienta una orden de restricción contra él para que se mantenga alejado del hogar de la familia y de los hijos. Asimismo, solicitamos la custodia completa de los mellizos, los bienes y las propiedades de la familia. El público en la sala de audiencias, en su mayoría compuesto por los conocidos de Victoria, no pudo evitar sonreír y reír en voz baja. Valerio se acomodó en su asiento con la expresión de satisfacción de alguien que sabe que su futuro está asegurado. Alejandro permaneció impasible, con la mirada fija en su esposa. Alejandro, le dijo Victoria en un susurro, no tienes por qué seguir sufriendo. Solo reconoce que te he ganado. Concédenos el divorcio por mi adulterio y me aseguraré de que no termines en la cárcel. Seré generosa y te daré unos cuantos miles de euros para que tengas un lugar para dormir y para vivir. Podrás empezar de nuevo. Alejandro la miró fijamente a los ojos.
Ella vio en su mirada la misma sumisión de siempre y se sintió aún más poderosa. Gracias, licenciada, anunció el juez con una voz cansada que ya se había acostumbrado a ver este tipo de exhibiciones de prepotencia en su sala. La corte está lista para escuchar la declaración del señor Alejandro Costa. Alejandro se puso de pie, su expresión era completamente ilegible. El público en la sala, los abogados de Victoria y la propia Victoria pensaron que las lágrimas de cocodrilo y el rostro pálido lo habían vencido. Valerio soltó una carcajada de burla, mientras la licenciada Vega se acercaba a su cliente para guiarlo hacia el estrado. Alejandro, le dijo con una voz muy baja. Solo tienes que negar las acusaciones. No tenemos pruebas de que Victoria te fuera infiel, pero sus grabaciones son circunstanciales. Hay un resquicio de esperanza de que esto pueda terminar en un empate. No te preocupes. Yo me encargaré de todo. El público es un circo de gente que solo quiere ver un drama. No le des el gusto a Victoria de que te vea derrumbarte. No lo vale. Alejandro, sin embargo, se zafó de su agarre con un movimiento brusco que la sorprendió. Miró directamente al juez y se acercó al estrado. El silencio en la sala de audiencias era total, todos los presentes esperaban su declaración de culpabilidad, la humillación completa que acabaría con el drama de una vez por todas. Su señoría, comenzó Alejandro con una voz tranquila y pausada que resonó en la sala, no he venido aquí para defender mi honor ni para refutar las calumnias de mi esposa. He venido aquí para aceptar todas sus acusaciones y para declarar que he sido un hombre miserable y que he sido un esclavo de ella durante los últimos 16 años de mi vida. Pero hoy, su señoría, declaro ante la corte que soy libre. Un murmullo corrió por toda la sala de audiencias mientras el juez miraba a Alejandro con una expresión de perplejidad. Señor Costa, le dijo el juez con voz firme, su esposa lo ha acusado de adulterio. Su abogada le acaba de aconsejar que lo niegue. ¿Por qué lo está aceptando? Su señoría, respondió Alejandro con una mirada firme que sorprendió a todos. Estoy aceptando el cargo de haber cometido adulterio y estoy aceptando también la culpa de haber mantenido este matrimonio durante más de 16 años y de no haber tenido el valor de huir antes. En cuanto a lo que dijo mi esposa, que soy un hombre miserable y un estafador, en parte tiene razón, fui un miserable, un hombre sin voluntad propia, pero jamás un estafador. Sin embargo, ella sí es una estafadora y lo voy a demostrar ante esta corte. Victoria se levantó de su asiento. Su expresión de asombro rápidamente fue reemplazada por una de furia. ¿Cómo te atreves, imbécil?, le gritó. ¿Cómo te atreves a humillarme delante de todas estas personas? El juez golpeó su mazo. Silencio en la sala, gritó. Señor Costa, le ruego que explique lo que acaba de decir. Alejandro se volteó y miró a Victoria con esa mirada que lo había aterrorizado durante años. Su sonrisa de escarnio era más que evidente. Victoria, mi amor, le dijo con voz de burla. Espera un poco. Si supieras. El despertador sonó a las 4 de la mañana, como todos los días de los últimos 16 años. No es una humillación, es justicia, amor. El público en la sala estaba confundido. Victoria estaba a punto de levantarse e ir hacia él. La licenciada Fuentes, su abogada, la tomó del brazo y le susurró al oído. Alejandro se volteó, miró a su abogada de oficio y le hizo una seña con la cabeza. Ella se acercó a él, él le susurró algo en el oído y ella asintió. Su señoría, anunció la licenciada Vega. Mi cliente, el señor Costa, desea presentar una serie de pruebas para demostrar las calumnias de su esposa y las estafas que ella ha hecho. La evidencia que tenemos es contundente. De hecho, ha sido recopilada durante los últimos 16 años de su matrimonio. Esta es una guerra civil, su señoría. El juez miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Señor Costa, le dijo el juez. Puede proceder. Alejandro le entregó a la licenciada Vega una USB.
Ella la insertó en la computadora del estrado y en la pantalla grande que había en la sala de audiencias comenzaron a aparecer los documentos que Alejandro había estado recopilando durante años. Las grabaciones de voz, los documentos de las propiedades que Victoria compró en secreto y todas las mentiras que Victoria le había ocultado. La cara de Victoria se tornó completamente blanca. Como pueden ver, su señoría, dijo la licenciada Vega, la señorita del Río no es la persona virtuosa que ha querido mostrar en esta corte. Aquí, de hecho, se puede ver que ella le ha sido infiel a mi cliente con su asistente. Y no solo eso, también ha estado desviando fondos de sus cuentas. No solo la de ella, sino también la de los mellizos, y ha estado haciendo fraude fiscal durante los últimos años. Victoria se levantó de su asiento. Es una mentira. Es una vil mentira, le gritó al juez. Ese hombre es un estafador. Silencio en la sala, gritó el juez. Señorita del Río, si usted continúa con esa actitud, tendré que retirarla de la corte. El juez se volvió hacia Alejandro. Señor Costa, usted ha presentado pruebas muy importantes. ¿Qué ha estado haciendo durante todos estos años para recopilarlas? Su señoría, le dijo Alejandro con un brillo en los ojos que Victoria no había visto en 16 años, el amor es ciego, pero la justicia es ciega, su señoría. Durante 16 años me encargué de limpiar la casa, de lavar los platos, de cocinarle a mi esposa y a mis hijos y, mientras ellos comían, yo escuchaba sus conversaciones. Ellos pensaban que yo era tonto y que no entendía lo que ellos hacían, pero se equivocaron. Todas las conversaciones que ellos tuvieron y todos los documentos que ellos dejaron fueron grabados por mí. Su voz cuando comenzó a hablar era apenas un susurro que el juez tuvo que pedirle que repitiera más alto para que todos pudieran escucharla. Su señoría, comenzó Alejandro con voz quebrada, yo dediqué mi vida entera a cuidar a mi familia. Dejé mis estudios. Renuncié a mis propios sueños. Sacrifiqué mis ambiciones personales para crear un hogar donde Victoria pudiera concentrarse en sus negocios sin preocuparse por nada más. Sus palabras sonaban exactamente como las súplicas patéticas que todos esperaban escuchar de un esposo abandonado. Habló sobre las madrugadas levantándose para preparar desayunos, sobre las noches esperando a que Victoria regresara del trabajo, sobre los años cuidando a los mellizos cuando estaban enfermos mientras ella viajaba por negocios. Yo no entendía de números o de inversiones, admitió con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mantuve funcionando todo lo que ella necesitaba para poder salir al mundo y ser exitosa. Sin mí, cuidando de su hogar y sus hijos, ella nunca habría podido construir lo que construyó. Pero entonces, justo cuando parecía que se iba a quebrar completamente bajo el peso de la humillación que había soportado durante toda la mañana, algo extraordinario comenzó a suceder. En medio de las lágrimas y los sollozos, Alejandro comenzó a reírse. Al principio fue apenas una risa suave, casi inaudible, como si hubiera recordado algún chiste privado que nadie más podía entender. Pero gradualmente la risa se volvió más fuerte y más clara, resonando por toda la sala de audiencias, de una manera que hizo que todos los presentes se quedaran completamente inmóviles. El silencio que siguió era tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Victoria lo miró con una expresión de confusión mezclada con irritación, como si Alejandro hubiera perdido completamente la razón bajo la presión del momento. El juez frunció el ceño, claramente desconcertado por este desarrollo inesperado. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas sin saber cómo interpretar lo que estaba sucediendo. Alejandro se secó las lágrimas con movimientos precisos, se irguió completamente en su silla y por primera vez en toda la mañana levantó la cabeza para mirar directamente a Victoria a los ojos. La sonrisa que apareció en su rostro era algo que nadie en esa sala había visto antes, confiada, misteriosa y cargada con un conocimiento secreto que prometía cambiar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Con una voz que de repente sonaba clara, firme y completamente diferente al susurro tembloroso que había estado usando durante toda su declaración, Alejandro pronunció las palabras que harían que todo el mundo de Victoria se desmoronara. Si supieras.
El silencio que llenó la sala de audiencias era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de cada persona presente. Alejandro se puso de pie con una fluidez y elegancia que nadie había visto en él durante toda la mañana. Esta vez no había temblor en sus piernas, no había inseguridad en sus movimientos. Su postura era la de alguien que había estado esperando este momento durante años, y finalmente había llegado la hora de revelar su verdadero poder. Si supieras, Victoria, repitió con una voz que resonó clara y firme por toda la sala, completamente diferente al susurro tembloroso que había estado usando momentos antes, lo que realmente has estado viviendo todos estos años. Victoria lo miró con una mezcla de confusión e irritación creciente. Sus ojos se movían nerviosamente entre Alejandro y el juez, como si tratara de entender qué tipo de espectáculo patético su exesposo estaba montando en el momento más inapropiado posible. La licenciada Fuentes se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que mantuviera la calma mientras Alejandro terminaba su colapso nervioso. Pero lo que sucedió a continuación dejó a toda la sala completamente estupefacta. Alejandro se dirigió hacia su maletín, un bolso de cuero negro sencillo que había estado discretamente a sus pies durante toda la audiencia y de él extrajo una carpeta de piel café que nadie había notado antes. No era una carpeta cualquiera, era del tipo que usan los abogados para casos importantes con pestañas organizadas por colores y un sistema de clasificación que hablaba de años de preparación meticulosa. La abrió con movimientos precisos, casi quirúrgicos, y comenzó a sacar documentos perfectamente organizados, fotografías en papel fotográfico profesional, dispositivos de grabación digital que parecían sofisticados y caros, y lo que claramente eran copias certificadas de documentos oficiales. Cada elemento que extraía de la carpeta estaba marcado, fechado y organizado de una manera que revelaba una mente analítica y sistemática. Su señoría, dijo Alejandro dirigiéndose directamente al juez con una seguridad profesional que sorprendió a todos los presentes. Solicito permiso para presentar nueva evidencia que cambiará completamente no solo la perspectiva de este caso de divorcio, sino que también revelará actividades criminales que requieren la intervención inmediata de las autoridades federales. Victoria se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. Su rostro había perdido todo el color y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Objeción, su señoría. ¿Qué diablos es esto? Él no puede presentar evidencia nueva sin previo aviso a la defensa. Esto es completamente irregular y viola todos los procedimientos legales establecidos. La licenciada Fuentes también se había puesto de pie, gesticulando agitadamente mientras trataba de protestar por lo que consideraba una violación flagrante del proceso legal. Su señoría, mi clienta tiene derecho a examinar cualquier evidencia con anticipación. No podemos permitir que se presenten documentos que no han sido verificados o autenticados previamente. Pero Alejandro ya había entregado los primeros documentos al juez, quien los tomó con una expresión de curiosidad creciente. Eran copias certificadas de registros financieros, estados de cuenta bancarios y lo que parecían ser reportes de auditoría gubernamental. El juez examinó los sellos oficiales y las firmas de autenticación, verificando que efectivamente se trataba de documentos legítimos emitidos por autoridades federales. Su señoría, anunció Alejandro con la confianza de un fiscal experimentado presentando evidencia en un caso de alto perfil, estos son los registros financieros reales de las empresas propiedad de Victoria del Río. Registros que documentan evasión fiscal sistemática por más de 30 millones de euros durante los últimos 10 años. Esquemas de desvío de dinero a través de facturas falsas y sobornos pagados a funcionarios públicos municipales y federales para obtener permisos y contratos. El color no solo se desvaneció del rostro de Victoria, sino que su piel adquirió un tono grisáceo que hizo que pareciera enferma. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio. La licenciada Fuentes intentó protestar nuevamente, pero su voz sonaba mucho menos segura que antes. Durante 16 años, explicó Alejandro con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente en el resto de la sala,
yo no era el esposo inútil e ignorante que Victoria ha descrito ante este tribunal. En realidad, yo era su controlador financiero silencioso, documentando meticulosamente cada una de sus actividades ilegales. Alejandro presentó una serie de fotografías profesionales que mostraban a Victoria en diversos lugares de Madrid, entregando sobres llenos de efectivo a personas en trajes que claramente eran funcionarios del gobierno. Las fotografías estaban tomadas con equipo profesional, con fechas y coordenadas GPS marcadas digitalmente en cada imagen. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 5 años, explicó Alejandro mientras las distribuía de manera que todos en la sala pudieran verlas claramente. Claro que sí, aquí está la siguiente parte de la historia. Mi esposa creía que yo estaba ocupado con actividades típicamente masculinas, jugando golf con mis socios, asistiendo a reuniones en el club o visitando el gimnasio con mis amigos. En realidad, estaba siguiéndola y documentando sistemáticamente cada uno de sus encuentros ilegales. El juez examinaba las fotografías con asombro creciente. En una de ellas, Victoria estaba claramente visible entregando un sobre abultado a una mujer que llevaba una placa de identificación del gobierno municipal. En otra, estaba sentada en el área VIP de un restaurante exclusivo, pasando discretamente un maletín pequeño a alguien que las notas al reverso de la fotografía identificaban como la directora de licencias comerciales del Distrito de Madrid. Su señoría, continuó Alejandro, lo que este tribunal está presenciando es el resultado de un plan que concebí desde el 3er año de mi matrimonio, cuando me di cuenta de que Victoria me veía no como un compañero o un igual, sino como un objeto decorativo, útil para mantener las apariencias sociales, pero sin valor intelectual real. Alejandro extrajo de su maletín una serie de dispositivos electrónicos pequeños, grabadoras digitales, transmisores de audio y lo que parecían ser cámaras de espionaje en miniatura. Cada dispositivo estaba etiquetado con fechas y ubicaciones específicas donde habían sido instalados. ¿Recuerdas, Victoria, cuando hace 6 años instalaste cámaras de seguridad en nuestra casa para proteger a la familia de posibles robos? Preguntó Alejandro con una sonrisa que hizo que varios de los presentes sintieran un escalofrío. Lo que tú no sabías es que yo aproveché esa instalación para colocar mis propios dispositivos de grabación, no solo en tu estudio privado, sino también en tu automóvil, en tu oficina e incluso instalé software de monitoreo en tu teléfono celular. Victoria intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Su abogada había dejado de protestar y simplemente observaba el desarrollo de los eventos con una expresión de horror creciente, como si finalmente entendiera que su clienta no era solo culpable de infidelidad matrimonial, sino de crímenes federales que podrían llevarla a prisión durante décadas. Alejandro conectó uno de los dispositivos de grabación a un pequeño altavoz portátil que había sacado de su maletín. Su señoría, me gustaría reproducir algunas de las grabaciones de audio que documentan las actividades criminales de mi esposa. La primera grabación que se escuchó por los altavoces de la sala era una conversación telefónica entre Victoria y alguien identificado en las notas de Alejandro como el subdirector de licencias municipales. La grabación, que tenía una calidad de audio sorprendentemente clara, se escuchaba a Victoria discutiendo el precio de un soborno para acelerar los permisos de construcción de su nueva sucursal en la Gran Vía. Necesito que esto se resuelva antes del viernes, se escuchaba decir a Victoria con su voz perfectamente reconocible. Estoy dispuesta a agregar otros 50.000 euros a lo que ya acordamos, pero necesito esos permisos firmados para el final de la semana. La segunda grabación era aún más incriminatoria. En ella, Victoria discutía con su contador la creación de facturas falsas para justificar gastos inexistentes y reducir significativamente los impuestos que su empresa debería pagar al gobierno federal. La conversación incluía detalles específicos sobre cómo falsificar los documentos y cuáles empresas fantasma usar para hacer parecer legítimas las transacciones fraudulentas. También tengo documentación completa, continuó Alejandro mientras presentaba una pila impresionante de estados de cuenta bancarios de todas las cuentas secretas que Victoria ha mantenido durante años, incluyendo las cuentas offshore en las Islas Caimán, que mantiene bajo nombres falsos.
Alejandro desplegó ante el juez documentos que mostraban transferencias millonarias a bancos extranjeros, todas realizadas sin reportar al Servicio de Administración Tributaria como lo requiere la ley española. Claro que sí, aquí está la siguiente parte de la historia. Cada transferencia estaba documentada con fechas, cantidades exactas y números de cuenta que habían sido verificados por investigadores profesionales. ¿Sabías, Victoria, que transferir más de 10.000 euros al extranjero sin reportarlo a la agencia tributaria española constituye un delito federal que puede resultar en hasta 20 años de prisión? Preguntó Alejandro con el tono de alguien que conocía perfectamente bien las leyes financieras españolas. Victoria estaba ahora temblando tan violentamente que tuvo que sentarse. Su piel había adquirido un color ceniciento y sudaba profusamente. Intentó tomar agua de un vaso que tenía en su mesa, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad del contenido sobre sus documentos legales. Durante todos estos años, explicó Alejandro al juez mientras mantenía un control emocional perfecto, mientras mi esposa me describía públicamente como un hombre sin educación ni capacidades intelectuales, yo estaba completando discretamente mis estudios universitarios de manera online a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Alejandro presentó su diploma universitario sellado y certificado, mostrando que había completado no solo su licenciatura en Administración de Empresas con mención honorífica, sino que también había obtenido una maestría en Contabilidad Forense de la Escuela de Negocios de Madrid. Además, tenía certificaciones profesionales en investigación financiera y detección de fraudes corporativos. El shock en las caras de todos los presentes era absoluto. La transformación de Alejandro era tan completa que parecía que una persona completamente diferente había ocupado el lugar del hombre tímido y derrotado que había estado presente durante la primera parte de la audiencia. Además, continuó Alejandro con una revelación que dejó a todos sin aliento: he estado trabajando durante los últimos 8 años como consultor independiente y agente encubierto para la Agencia Tributaria Española, especializándome en detectar esquemas de evasión fiscal y desvío de dinero en empresas familiares españolas. Alejandro presentó su identificación oficial como agente tributario federal, una credencial que tenía validez legal plena y que autorizaba su trabajo de investigación encubierta. El juez examinó los documentos con asombro creciente, verificando los sellos oficiales y las firmas de autorización del gobierno federal. Todo lo que Victoria ha construido durante nuestro matrimonio, declaró Alejandro con la autoridad de un fiscal experimentado, ha sido financiado completamente con dinero obtenido a través de actividades ilegales. Según el artículo 310 del Código Penal Español, todos los bienes adquiridos con fondos procedentes de actividades criminales pueden y deben ser confiscados por el Estado. Presentó documentos legales que mostraban que como esposo cooperador que había proporcionado evidencia crucial para una investigación federal de alto nivel, él tenía derecho legal a recibir una compensación substancial del programa de recompensas para informantes del gobierno español. El golpe final llegó cuando Alejandro reveló que incluso la aventura extramatrimonial de Victoria con Valerio había sido completamente documentada y constituía evidencia adicional de fraude corporativo. Valerio Jiménez no sabía que yo existía, explicó Alejandro mientras miraba directamente hacia donde estaba sentado el joven asistente, porque Victoria le había dicho que ya estaba divorciada y que era libre de comenzar una nueva relación. Alejandro reprodujo una grabación de audio donde se escuchaba claramente a Victoria, prometiéndole a Valerio que usaría fondos de su empresa para comprarle un departamento de lujo en el barrio de Malasaña. Una promesa que constituía malversación de fondos corporativos y fraude contra los accionistas minoritarios de sus negocios. Victoria finalmente intentó hablar, pero cuando abrió la boca no salieron palabras coherentes. El mundo perfecto de Victoria, su imperio empresarial y su reputación social, todo se había desmoronado en el transcurso de 45 minutos. Su abogada había dejado de intentar protestar y simplemente observaba los eventos con la expresión de alguien que sabe que su cliente está completamente perdido. Su señoría, concluyó Alejandro mientras recogía meticulosamente todos sus documentos y los organizaba de nuevo en su maletín profesional, no solo solicito la disolución inmediata de mi matrimonio con Victoria del Río,
sino que también estoy presentando formalmente una demanda criminal federal contra ella por evasión fiscal, desvío de dinero, soborno de funcionarios públicos y fraude corporativo. Los agentes federales están esperando afuera de este juzgado para arrestarla inmediatamente. Alejandro recogió sus documentos con la misma calma y precisión con la que había servido miles de cenas durante 16 años de matrimonio. Pero ahora, cada movimiento irradiaba poder, control y la satisfacción de alguien que había ejecutado perfectamente un plan que había requerido años de paciencia y preparación. Mientras se dirigía hacia la salida de la sala, acompañado por 2 agentes federales que efectivamente habían estado esperando afuera del juzgado, Alejandro se volteó hacia Victoria una última vez. Su sonrisa era triunfante, pero también contenía una frialdad que hizo que varios de los presentes sintieran un escalofrío. Gracias por subestimarme completamente durante todos estos años, Victoria, le dijo con una voz que todos en la sala escucharon claramente. Tu arrogancia y tu desprecio hacia mí hicieron que mi trabajo de recopilar evidencia fuera mucho más fácil de lo que jamás imaginé que sería. 6 meses después, Victoria del Río estaba cumpliendo una sentencia de 25 años en el Centro Penitenciario de Madrid, enfrentando múltiples cargos federales que incluían evasión fiscal por más de 50 millones de euros, desvío de dinero, soborno sistemático de funcionarios públicos y fraude corporativo. Todos sus bienes habían sido confiscados por el gobierno federal y sus negocios habían sido vendidos en subasta pública para compensar parcialmente los impuestos evadidos. Alejandro, por el contrario, había recibido no solo una recompensa federal de 10 millones de euros por su cooperación en el caso, sino también una oferta para dirigir la nueva división especializada en crímenes fiscales de la Agencia Tributaria Española. Su oficina estaba ubicada en uno de los pisos más altos de la torre de la agencia, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de todo Madrid. En su escritorio de director había una fotografía enmarcada de Leo y Marcos, sus hijos mellizos, quienes ahora lo veían con una admiración y respeto que nunca habían sentido por su madre. Después de meses de terapia psicológica para procesar la traición de Victoria y entender la verdadera naturaleza de su padre, ambos adolescentes habían desarrollado una relación completamente nueva con Alejandro, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Mientras revisaba el expediente de su próximo caso, una investigación sobre evasión fiscal en otra empresa familiar española, Alejandro reflexionó sobre los años que había dedicado a ejecutar su plan maestro. Su último pensamiento antes de concentrarse en su nuevo trabajo fue simple, pero profundamente satisfactorio. 16 años de actuación perfecta valieron completamente la pena. Finalmente puedo ser quien realmente siempre fui. Esta poderosa historia nos enseña una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida: nunca subestimes el poder de la paciencia estratégica y la determinación silenciosa. Alejandro nos demuestra que a veces la verdadera fortaleza no se encuentra en los gritos o en las confrontaciones directas, sino en la capacidad de observar, planificar y actuar con precisión cuando llega el momento perfecto. Durante 16 años, Alejandro soportó humillaciones, desprecios y la constante subestimación de quienes lo rodeaban. Pero en lugar de quebrantarse o resignarse a ser la víctima, eligió convertir cada momento de dolor en combustible para su venganza perfecta. Transformó su aparente debilidad en su mayor fortaleza, usando la percepción que otros tenían de él como el escudo perfecto para ejecutar su plan maestro. La historia de Alejandro nos recuerda que la educación y el crecimiento personal nunca deben detenerse sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Mientras su esposa lo veía como un simple amo de casa sin ambiciones, él continuó estudiando, aprendiendo y desarrollando habilidades que eventualmente se convertirían en las herramientas de su liberación. Su dedicación al conocimiento, incluso en secreto, demuestra que la superación personal es siempre posible cuando tenemos la voluntad de buscarla. También nos enseña sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad. Victoria no solo era una mala esposa, sino también una criminal que evadía impuestos y corrompía a funcionarios públicos, robándole dinero a todos los españoles honestos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Alejandro no solo se vengó de las humillaciones personales,
sino que también sirvió a la justicia social al exponer los crímenes de su esposa. La transformación de Alejandro nos inspira a nunca aceptar que otros definan nuestro valor o nuestras capacidades. Cuando alguien te menosprecie, cuando te digan que no eres suficiente, cuando traten de hacerte sentir pequeño e insignificante, recuerda que tienes dentro de ti un poder que tal vez ni tú mismo conoces completamente. La clave está en no reaccionar impulsivamente, sino en usar esa energía negativa para construir algo mejor, para crecer, para planificar tu propia victoria. Esta historia también nos habla sobre la importancia de la paciencia estratégica. En un mundo donde todo parece requerir respuestas inmediatas, Alejandro nos demuestra que a veces las mejores victorias son aquellas que se construyen lentamente con dedicación, disciplina y una visión a largo plazo. Su éxito no fue producto de la suerte o la casualidad, sino de años de preparación meticulosa y trabajo constante. Finalmente, la historia de Alejandro nos enseña que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder y reescribir tu propia historia. No importa cuánto tiempo hayas vivido en las sombras, no importa cuántas personas hayan dudado de ti, siempre tienes la capacidad de sorprender al mundo y a ti mismo con lo que realmente eres capaz de lograr cuando te lo propones con determinación absoluta. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.